Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados vía Facebook y poder compartir en esta noche con los hermanos que estamos de Capilla del Señor, en este lugar, la palabra de Dios. Estamos estudiando este libro maravilloso que es el libro de Josué, un libro que nos habla de la conquista de la tierra prometida. Algo que Dios había prometido a Abraham muchos cientos de años antes y que ahora se va cumpliendo la promesa del Señor. Y llegamos al capítulo 11. Vamos a ver en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, derrotando a los gigantes. Derrotando a los gigantes. Y vamos a ver allí, como introducción, Josué capítulo 11, versículo 21, dice la palabra de Dios: y por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. Nos dice el versículo 22: no quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Acá vemos, con la conquista de la tierra, mis amados hermanos, que Josué tiene que llegar también a conquistar, que eran parte de los enemigos de Dios, los gigantes. Aquí se los menciona como los anaseos. Quiero explicar esto también, que era una raza de gigantes. No eran personas que tenían un problema físico, que se habían desarrollado en una manera deforme y que morían en temprana edad. Esto es una raza, quiere decir que estaban ya establecidos como gigantes y era normal la altura que tenían para ellos, obviamente, que eran personas normales, con estatura impresionante, pero desarrollados físicamente, muscularmente, normalmente. Para que se entienda, que no era un enfermo que tenía problemas con la glándula pituitaria y empezó a crecer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creció desmedidamente y murió de temprana edad. Sino que esto es una raza de gigantes. Ahora, cuando hablamos y llegamos al capítulo 11 y nos dice que los destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel, Josué los destruyó por completo con sus ciudades. Si nosotros, cuando hablamos de derrotar gigantes, indudablemente que viene a nuestra memoria la historia de quién que enfrentó un gigante. A ver, Raquel. Muy bien, el gigante Goliat, ¿no? Siempre cuando pensamos en alguien derrotando a un gigante, ¿en quién pensamos, Mariano? David y Goliat. Y David y Goliat, la historia que la tenemos registrada. Fíjense cómo aclara la porción. Si observan el 22, dice: no quedaron anaseos en la tierra de Israel, pero observen, solo quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Y justamente Goliat, que vendría más adelante, él venía de Gat. Entonces ahí se hace la diferenciación en qué lugares y sectores no fueron completamente exterminados los gigantes, sino que una parte, quedaron esas tres partes: Gaza, Gat y Asdod. Allí todavía había gigantes. Pero en Israel, en la tierra prometida, Dios le da la victoria a Josué. Y cuando hablamos de gigantes,
nosotros tenemos que remontarnos a un problema del pasado, porque si vemos personas que son realmente fuera de lo normal, fuera de lo común, estamos hablando de personas de 3 metros aproximadamente y un poquito más también. Después vamos a estudiarlo con más detenimiento, pero para tener una idea de lo que estamos hablando, casi 3 metros, más de 3 metros. Nosotros medimos promedio 1,70, 1,80, ya 1,90 nos parece bastante alto, ¿no? Pero fíjense que estamos hablando de personas con casi el doble de la dimensión de una persona normal. Y quiero remontarme también, el tema de los gigantes es un problema que Israel tuvo en el pasado. Vamos a ver el problema del pasado con los gigantes. Y es importante estudiar en el contexto cómo es que podemos derrotarlos. Pero primeramente, ¿cuál fue el problema del pasado? El problema del pasado. Estamos hablando de 45 años atrás. Nos vamos a remontar en el desierto con Moisés como líder, 45 años atrás. Vamos a ver que cuando ellos tuvieron que reconocer la tierra, vamos a ir a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos a hacer un poquito de memoria. Moisés los va a enviar a 2 espías, uno príncipe de cada tribu, ¿se acuerdan? A reconocer la tierra. ¿Por cuántos días? A ver si se acuerdan. A ver. Mariano. ¿Cuántos días estuvieron los espías reconociendo la tierra? 40, muy bien. Bien, Mariano. Ahora, 40 días reconociendo la tierra que Dios les iba a dar. Ellos tenían que ir y observar lo que Dios les iba a dar. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver cómo fue aquella historia después que los 2 espías, después de 40 días, van a volver al campamento a dar el informe a Moisés y al pueblo. Encontramos en Números capítulo 13, versículo 25, nos dice la palabra de Dios, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, y fueron y se presentaron ante Moisés y Aarón, y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y le dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Así que ellos están, para que entendamos el momento histórico, están en la frontera de la tierra prometida, listos para entrar a poseer la tierra. Pero entonces van a tener que escuchar el informe de los 12 espías. Ahora, dice que habían traído del fruto de la tierra, ¿no? Y vamos a ver en el versículo 27, dice, y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente, mana, leche y miel. Estas 2 expresiones hablan de una tierra de abundancia. O sea, para que se entienda, Dios no los mandó a un lugar que no servía, a un lugar infértil, improductivo. Los mandó a una tierra para poseer, donde hay abundancia, donde hay leche y miel.
Y siempre lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas es lo mejor que podemos poseer. Lo que yo puedo conquistar no se puede comparar a lo que Dios me quiere dar en su amor, en su gracia y en su provisión. Es una cuestión de fe. Entonces vemos que hasta acá no hubo un problema con la tierra, porque ellos dicen ciertamente, o sea, Dios no nos mintió, en otras palabras, ¿no? Dice, ciertamente maná, leche y miel, ¿no? Ciertamente maná, leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron del valle de Escol un racimo de uvas que estaba viendo en la actualidad lo que es en esa zona actualmente, hermanos, trajeron entre dos personas un racimo de uva que pesa aproximadamente unos 45 kilos. No sabes lo que es. Fíjate, buscá en Google, pone Valle de Escol, Israel, y fíjate, los racimos de uva tienen casi 1 metro de largo por casi 70-80 centímetros de ancho. Cargado, lleno de las uvas del Valle de Escol. Es que realmente Dios, tenemos que creer en un Dios bueno, en un Dios que nos ama, en un Dios que ya me demostró cuánto me ama, me dio lo mejor que tenía, su Hijo, y lo entregó en una vergonzosa cruz por cada uno de nosotros. Pero siempre cada uno de nosotros estamos dudando o luchando en nuestra mente si lo que Dios tiene es tan bueno como dice. Y acá ellos dicen, acá trajimos el fruto, está la evidencia, el lugar realmente es abundante, leche y miel fluyen ahí. Hasta ahí viene bien. Pero dice, observen el versículo 28. Acá hay una palabra muy importante, dice, solo que. Solo que. Solo que. A ver, observen. Es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Las ciudades fortificadas y muy grandes. Y acá anoten, y además vimos allí a los descendientes de Anac. ¿Quiénes son los descendientes de Anac? Son los gigantes. Son de los anacenos. Acá tenemos los descendientes de Anac, que eran los gigantes. ¿Por qué lo menciono? Porque una de las situaciones que ellos vivieron en el pasado, que les provocó pánico y que terminaron dando mal informe, murmurando contra Dios y no queriendo entrar, fue el hecho de estos gigantes que habitaban la tierra. ¿Se entiende? 45 años atrás, dice la palabra de Dios, versículo 29, Amalek habita en la tierra del Negev, o sea en el sur. Los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa y los cananeos habitan junto al mar, a la ribera del Jordán. Anotaron cada raza, cada enemigo y sus características y fortaleza. Ahora vamos a ver versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Acá hay 10 espías que van a dar un informe negativo y solo 2 en ese momento, Caleb y Josué. Fíjense el versículo 31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, o sea, los otros 10, no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Ven? ¿Qué dijeron los 10? No podemos. Y dieron
un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra, escuchen, que devora a sus habitantes, se los come, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Acá está uno de los desencadenantes del mal informe de estos 10 que fueron a reconocer la tierra y que desanimaron al pueblo y que dijeron: no podemos. Uno de los fracasos que les costó la muerte, el peregrinaje por 40 años en el desierto, hasta que toda esa perversa generación incrédula murió, parte de ese desánimo que transmitieron fue el aspecto de los gigantes. Fue algo que ellos no quisieron creer en el pasado, que podían poseer la tierra, y parte de ese problema de no poder poseerla eran los gigantes de la tierra. ¿Observaron las veces que se mencionan? Nos dice el versículo 32, son hombres de gran estatura. En el 33 dice: los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. No son todos, pero ellos se habían impresionado de la estatura, y por ende yo pensaba, si yo mido casi 3 metros, 4, pongámosle 3 metros y medio, ¿cómo era la casa de los gigantes? Era una casa enorme para que ellos pudieran habitar y poder moverse con facilidad en ella. Nunca habían visto semejante estatura en un hombre, ni tampoco ciudades tan grandes, con puertas enormes, porque ellos habitaban allí. Entonces, hermanos, qué tremendo fue el problema del pasado de los gigantes. Porque un problema que pasó hace 45 años atrás, a los líderes de ese momento, salvo Josué y Caleb, les costó, por el miedo, el desánimo, la falta de fe, haber muerto, sido sepultado en el desierto y no poder entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Yo quiero decirles algo en este momento. Si ellos aceptaban el informe y creían que podían, ellos entraban automáticamente a la tierra prometida. ¿Se entiende? Era la decisión que tenían que tomar para entrar. Y justamente como ellos desecharon, porque los líderes desanimaron al pueblo, Dios decide, por cada día que ellos reconocieron la tierra, fueron 40, un año de disciplina para exterminar toda la generación incrédula, rebelde, que hubo en el tiempo de Moisés. ¿Quiénes fueron los únicos 2 sobrevivientes de esa generación, que son 40 años? Los únicos sobrevivientes de toda esa generación que salió de Egipto, de 20 años arriba, Josué y Caleb. Josué y Caleb, los 2 únicos sobrevivientes de todos esos miles de hebreos, junto con los príncipes que fueron a reconocer la tierra y dieron un mal informe. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, de la misma forma, hoy sigue siendo igual en la iglesia. Necesitamos líderes que nos den la perspectiva de Dios, que nos alienten por medio de la fe a conquistar lo que Él nos ha dado. Pero muchas veces, y hoy en el tiempo que vivimos, nos dejamos llevar por lo que se ve, por las apariencias,
por el miedo y el temor. Y en vez de alentar, en vez de ayudar a confiar a los hermanos en un tiempo de pandemia, de debilidad, de pruebas, de luchas que muchas veces las tenemos, ¿no es cierto, hermano? A nivel país, como nos pasa a nosotros, a nivel mundo, a nivel iglesia, a nivel pueblo. Dios pone líderes para que nos saquen adelante, que nos ayuden, que nos alienten, que nos animen a confiar en Dios. No importa la situación que nos toca vivir. Pero son pocos los hombres que hoy se paran en el nombre de Cristo para dar una perspectiva bíblica. ¿Cómo debe uno responder en tiempo de crisis, en tiempo de pérdida, en tiempo de pandemia? Porque se los devora las circunstancias, porque son dominados por los sentimientos y el temor. Y eso se transmite a la congregación. ¿Ven? Ahora, quiero mostrarles entonces que los gigantes fueron un problema del pasado. ¿Cuántos años? 45 años atrás. Porque ellos tenían una percepción distorsionada sobre los gigantes. ¿En qué sentido? Una percepción distorsionada sobre los gigantes. Hay dos factores que distorsionan una percepción para no tener la claridad y el equilibrio que necesitamos. En primer lugar, ellos se dejaron guiar por la apariencia exterior. Siempre estaban observando, hermanos, estaban observando lo externo. Por eso mencionan la palabra, versículo 28, muy grandes. Versículo 32, hombres de gran estatura. Versículo 33, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Estaban observando y deteniéndose en las apariencias. Y siempre que nosotros veamos lo externo y la apariencia, vamos a terminar dudando, vamos a terminar pensando que no podemos cuando nos observamos nosotros a nosotros mismos. ¿No te pasa a veces que vos decís, ¿yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer como estoy, como soy, con este problema, con esta dificultad? ¿No viste las circunstancias, cómo está todo, Luis? ¿No viste la economía, cómo está? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Pero en qué planeta vivís? En el mismo que vos. Vivo en el mismo país que vos. Y enfrento las mismas situaciones que vos. Pero el tema es que hay que tener una percepción clara, no distorsionada, de lo que Dios quiere que nosotros podamos ver. Ellos, en primer lugar, se manejaron por las apariencias. Y esto es algo importante. Como dice el refrán, las apariencias, Sandra, engañan. Las apariencias engañan. ¿Por qué? Porque es lo de afuera, porque es la cáscara, porque no podés ver el interior. Ahora, nosotros tenemos una tendencia humana de siempre mirar la apariencia. Hago un ejemplo. 1 Samuel. Tenían que elegir un rey para Israel, el primer rey. Y justamente el primer rey que Israel eligió, en base a lo que ellos querían, era Saúl. ¿Y sabés cuál era una de las características de Saúl? Era un hombre grande, grandote, le sacaba una cabeza a todos. Y ellos querían un rey así, de gran apariencia, grandote. Grandote de estatura, pero pobre de corazón. Entonces, Dios no está enfocado en lo externo y en la apariencia. Cuando nosotros no somos espirituales, nos vamos a dejar llevar por la apariencia, no por lo que hay dentro, que es lo más importante. Y después, cuando
Samuel tiene que escoger un sucesor de Saúl, que fue ya desechado, va a ir a los hijos de Isaí. Y entonces va pasando el primero, el otro, y ninguno era. Ahora fíjate, un sacerdote, un hombre de Dios, un profeta, nos dice en 1 Samuel 16:7, cuando tiene que elegir el próximo rey, el primer rey fue elegido por la apariencia externa. Así le fue, fracasó. El segundo rey, nos dice 1 Samuel 16:7, mire lo que le dice Dios. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. ¿Observaron? ¿Qué miraba Samuel? ¿Qué miraba el pueblo? ¿Cómo fue Saúl? Gran estatura. Y le va a aclarar para que no cometa el mismo error. Ahora el rey sucesor no debe ser conforme a la apariencia, sino conforme al corazón que agrada a Dios. Y dice allí el pasaje, y observen y anoten, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios mira el corazón, no le interesa lo físico del aspecto exterior. Y cuando uno está teniendo una mirada humana, sin fe, sin Dios, le va a poner el énfasis a la apariencia exterior. Cuando uno busca una pareja, si uno es honesto, uno lo que le interesa es que mida tanto, o una chica que tenga tal cara y tal cuerpo. En el cristianismo hablo. Nadie está buscando una sierva, una mujer que ama al Señor, no le interesa. Buscan de acuerdo a la apariencia exterior. Ahora, ¿qué pasa con la apariencia exterior? Después, con los años, se va perdiendo. Y te encontrás cómo es la persona adentro. Y después ya no podés aceptar su corazón. Por eso, ¿por qué ellos tuvieron una percepción distorsionada de los gigantes? En primer lugar, porque se manejaron por la apariencia exterior. Le daban mucho énfasis a la altura, a lo grande, sabían la raza, todo conocían. Y el segundo aspecto que distorsiona una percepción como debe ser clara delante de Dios es el miedo. Ellos tuvieron miedo. Fíjense, volviendo a Números, ¿cómo se veían ellos en una comparación que van a usar? Observen. Números capítulo 13, versículo 33. ¿Cómo te ves vos comparándote con la apariencia exterior del mundo? Observá. Números 13, 33. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac. Son parte de la raza de los gigantes. Y observen ahora. Y a nosotros nos pareció. Fíjate la comparación. Que éramos nosotros como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Están diciendo, ¿sabe cómo nos ven ellos a nosotros? Como pequeños insectos, insignificante, una langosta comparada con un hombre. ¿Qué es? Un insecto inservible. Pero eso ¿por qué? Porque estaban dominados, ¿por qué? Por el miedo. El miedo distorsiona tu claridad en tu entendimiento. La apariencia te va a engañar en cuanto
a que nunca vas a ver el corazón de esa persona. ¿Cuántas personas parecen buenas? Parecen un pedazo de pan. Y después resulta que son un asesino serial. ¿Por qué? Porque uno se deja manejar por la apariencia externa. Si nosotros no queremos equivocarnos y que Satanás nos destruya, tenemos que no mirar como mira el hombre, lo externo. Mirar más allá, lo que Dios busca. Dios busca no cuerpos grandes, sino corazones humildes. Si Dios buscara cuerpos, yo, el que está predicando, no podría estar acá. Porque soy menos que una langosta, humanamente hablando. Pero, ¿saben, hermanos? Que ahí está la gran diferencia entre lo que el mundo piensa, en lo que el mundo dice, lo que el mundo opina, que sos vos. Tenés que preocuparte por lo que Dios piensa de vos, no lo que el mundo dice de vos. Y si querés agradarle a Dios, no lo vas a impresionar con tu cuerpo, lo vas a impresionar con tu corazón. Porque eso es lo que Dios mira, eso es lo que Dios busca. Ahora, ¿cuántas personas realmente hoy están preocupadas por lo que hay adentro y no por la cáscara? Y muchas veces Satanás nos engaña por la apariencia exterior. Así que ellos dijeron, y éramos como langosta, fíjate, así parecíamos ante sus ojos. O sea, ellos como que miraban como si fueran los gigantes y miraban a los hebreos y decían, estas son langostas que la aplastás, no queda ninguno. Pero ¿por qué pensaban así? Porque estaban dominados por el miedo, porque estaban solamente mirando la apariencia exterior. Ahora, hermanos, como fue en la época de Moisés, como es en la época de la gracia, en la iglesia hoy, hay un pecado que es grave y es el pecado de la incredulidad. A Dios una de las cosas que más le molesta, conociendo la palabra, es la incredulidad de sus hijos. Que no confían en Él, que no le piden a Él, que no dependen de Él, sino de su propio entendimiento, de lo que ellos puedan lograr, de su propio orgullo y capacidad. Pero nunca vamos a obtener lo que Dios tiene para darnos, porque esas cosas se obtienen por la fe. Y hay que creer, y hay que confiar. Ahora te quiero mostrar, su pecado de incredulidad desanimó al pueblo y perecieron, murieron todos, primero los 10 y el pueblo. Vamos a ver esa destrucción como fue, Números 14:35. Números 14:35. Observen cómo Dios, la decisión que tomó. Dice así la palabra de Dios. Yo, el Señor, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y allí morirán. Observen, hermanos, fíjense lo que dice. Yo, el Señor, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa generación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y allí morirán. El desierto sería el elemento de juicio de Dios y la arena su sepulcro. 40 años se tomó Dios para destruir la perversa generación, pero quiero notar y marcar que hubo dos solamente excepciones a esta generación. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Ahora, algo que estaba estudiando, que le contaba a Sandra, algo que me gustó. ¿Qué pasó con estos 10? ¿Se acuerdan que fueron los que dieron el mal informe al pueblo y a Moisés y a Aarón? Nos dice
observen allí, en el versículo 36, vamos a encontrar cómo terminaron. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió reconocer la tierra, y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres, observen, que dieron el mal informe acerca de la tierra, murieron debido a una plaga delante del Señor. Dios los exterminó por medio de una plaga que se menciona en el capítulo 16, 49. Lo leemos rápidamente. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Dios mandó una plaga destructora. Murieron 14.700 y entre esos estaban los 10 espías que dieron el mal informe a la congregación y que llevaron a que el pueblo se rebele contra Dios. No quieran subir y volver a Egipto. Qué tremendo, ¿no? Qué difícil para nosotros es enfrentar los gigantes. Para Israel lo fue 45 años atrás. Para nosotros hoy tenemos nuestros gigantes que se nos presentan delante de nuestros ojos. Desafíos, obstáculos que parecen infranqueables y que parece que no lo vamos a poder atravesar. Circunstancias, situaciones, enfermedades, no sé cuáles son nuestros gigantes, pero están ahí. Y si nosotros los miramos por la apariencia y nos manejamos por el miedo, nunca lo vamos a poder vencer. Siempre nos van a someter. Siempre vamos a estar esclavos a su merced. Y ellos se van a enseñorear de nosotros, los gigantes. Ahora, hermanos, quiero mostrarles las perspectivas de un líder de fe en la misma circunstancia. Vamos a volver a leer Números 14 para destacar bien, que quede bien en claro, que una de las razones que los llevó por la apariencia y el miedo fue a los gigantes, y ellos se querían volver a Egipto. Pero en el versículo 6 nos dice: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Ellos dijeron: es una tierra que devora a sus habitantes. Los líderes de fe dijeron: es una tierra que es buena en gran manera. Exaltan la bendición y el beneficio de la tierra, de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Dios no te va a dar algo feo. Dios no te va a dar lo peor, lo descartable, porque Él es demasiado grande para manejarse de esa manera. Y muchas veces uno agarra lo que el diablo le tira. Lo primero que se cruzó, lo manoteás por tu falta de fe en Dios. Y así uno termina fracasando en la vida, por la apariencia, por el temor. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, dice el versículo 8, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Habla nuevamente de la bendición de la tierra, de la abundancia de la tierra. Versículo 9, solo que no os rebeléis contra el Señor. La apariencia y el temor, ¿saben a qué nos lleva? A la rebelión. Ellos se rebelaron, no quisieron avanzar a conquistar, sino que dijeron: busquémonos un capitán, un líder que nos lleve de vuelta a Egipto.
Ellos querían volver a su pasado de esclavitud por la apariencia y el temor. Y se volvieron rebeldes contra Dios. Algo que ofende a Dios. Pero dice, no tengáis miedo de la gente de la tierra. ¿Ven por qué ellos estaban así? Por el miedo. No tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Observen, ellos dijeron que ante los ojos de los gigantes ellos eran langostas que se le iban a comer. Ahora, ante un líder que se maneja por la fe, él dice, pues serán presa nuestra. ¿Ven la diferencia de enfoque? Uno es presa, ¿no? Digamos que el miedo nos coloca en víctimas, mientras que la fe nos coloca en victimarios. Invierte cómo uno ve las cosas. Ellos dijeron, somos víctimas, somos langostas, nos van a destruir. Estos líderes dicen, ellos, esta gente, los gigantes, serán presa nuestra. ¿Ven? Nosotros lo vamos a exterminar. Fíjate, la versión 60, Mariano, si la podés leer, el versículo 14:9. Observen qué expresión utiliza la versión 60. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Nosotros los comeremos como pan. ¿El pan lucha, pelea? No, está ahí. Está inerte, está esperando que te lo comas. Vos lo devorás. Ellos se veían con el miedo y la apariencia como langosta. Estos hombres dicen, estos que vamos a conquistar son un bocado de pan, nos lo vamos a comer a todos. Pero no por nuestro poder, no por nuestra capacidad, porque el Señor está con nosotros. No tengáis miedo. Tremendo, ¿no? Qué diferente enfoque, qué diferente perspectiva. La de un líder de fe enfoca sobre el lugar de Dios, que es bendito, que es bueno. El enfoque correcto sobre los enemigos, los vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque dice, su protección les ha sido quitada. Están allí indefensos. Son un bocado de pan para comer. Tenemos que ir y tomarlo. Y ellos le dijeron los líderes, no se rebelen contra Dios. Rebelión es dejar de hacer lo que Dios te está pidiendo. Fíjate Deuteronomio 1:26. Aparte de incrédulos, aparte de manejarse por la apariencia, por el temor, esta generación fue una generación rebelde. Deuteronomio 1:26 nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, dice Moisés, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. Sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. Dios le dijo, subamos. Ellos dijeron, no vamos a subir, no vamos a volver a Egipto. Y ahí Dios determinó semejante corazón, semejante actitud. Dijo, bueno, esta generación, líderes, esos 10, una plaga. Pueblo, van a haber 90 funerales diarios por 40 años hasta que no quede ninguno. Solo 2 hombres que tenían la perspectiva de líderes de fe. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Josué, el sucesor de Moisés, y Caleb, que va a ser uno de los que va a enfrentar y van a derrotar a los gigantes. Tú tienes que resplandecer en medio de una generación incrédula en la cual hoy vivimos, que se maneja por apariencia y por lógica, que trata de vivir por su capacidad y no por medio de la fe. Necesitamos esos líderes que se levanten, que nos desafíen,
que nos alienten a tomar las cosas que Dios tiene preparadas por medio de la fe. Y saben, Dios nunca me falló, nunca me decepcionó, nunca me engañó, nunca me abandonó. Yo lo he hecho con Él, Él nunca lo hizo conmigo. Si vos me decís, ¿qué quejas tendrías contra Dios, Luis? Ninguna. Lamento mis errores, pero de Dios es lo mejor que me pasó en la vida. Es lo mejor que tengo, es mi tesoro. Es el que me va a acompañar hasta el final de mis días. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, Él me tomará con sus ángeles y me llevará a su presencia. Pero hermanos, necesitamos creer en lo que leemos. Estas historias no están escritas por un capricho divino, sino para tener cuidado que nuestro perverso corazón no caiga en los pecados de Israel, pero también tomar de estos hombres de líderes que han hecho una huella en su generación. Tal vez de miles de personas como acá hubo en Israel, 10 de los 12 líderes, solo 2 sirvieron, 10 descartados. Y el pueblo, de 20 años arriba, no quedó nadie. No vas a encontrar mucha gente así. Poquito. Dios busca corazones, no busca apariencia. Dios conoce cada pensamiento que hay dentro tuyo y ve si realmente le amas y confías en Él. Este es el tiempo para creer en Él y confiar en Él, porque es la única forma. Quiero decirlo para terminar, estos 2 hombres únicos, excepcionales, Caleb y Josué, fueron los únicos que 45 años atrás creyeron que a los gigantes se los podían comer como un bocado de pan. Un poquito más grande el pan, pero definitivamente es pan igual. Y son los únicos que pasando el tiempo, prácticamente, personalmente, ellos van a obtener una directa victoria sobre los gigantes. ¿Quiénes fueron los que lo vencieron? Adivinad. Leímos la introducción. Josué 11, 21 al 22. Y Caleb fue el otro que vamos a estudiar con la ayuda de Dios el próximo domingo. Fueron los 2 únicos que pudieron obtener la victoria sobre los gigantes. Por eso, mis amados hermanos, que podamos nosotros hoy, en este tiempo que no es fácil vivir, como no fue fácil para Israel vivir en el desierto o poseer la tierra que Dios había preparado para ellos. Pero que tú seas uno de esos hombres, mujeres, que siguen creyendo en Dios, que siguen confiando en Él, en su promesa, en su palabra, en su persona, para poseer lo que Él tiene preparado para nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, sí. Les espero el próximo domingo para seguir estudiando la derrota sobre los gigantes.